estamos conociendo el mundo de la narrativa gráfica, de las historietas, del cómic, un mundo maravilloso que nos estamos adentrando. Y también hay una parte fundamental dentro de la industria, ¿cierto? Que son las editoriales. Y para ese trabajo muy importante vamos a conversar con Germán Valenzuela. ¿Cómo estás, Germán? Bienvenido. Editor, diseñador industrial de profesión. Sí, efectivamente. Y también hoy en día tienes la editorial, la productora Ariete, ¿cierto? Sí, efectivamente. Que se encarga finalmente, bueno, de poder dar a conocer y que salgan a la luz los diferentes trabajos de los artistas. Sí, efectivamente. Yo, mi nombre es Germán Valenzuela. Yo, llevo ya casi 10 años a nivel como editor de historietas. Nos hemos enfocado en esa área porque consideramos que era interesante trabajar en un área de lo que viene a ser la literatura que de repente es un poco menospreciada, como que es el hermano, un poco el hermano bastardo de lo que viene a ser la literatura tradicional, que si tiene mucha gente dice si tiene monitos dentro no es literatura como tal, y eso es un graso error. A mí la inquietud de hacer historieta viene desde hace muchos años y pasé por varias etapas, desde ser un medio noticioso, partamos del lector, ser el fan, después ser una especie de medio noticioso, de investigar y de entender cómo funcionaba la industria chilena, o más que industria, escena chilena de historieta, gestor cultural y actualmente editor, y un poco guionista también. Me llevó a desarrollar lo que era la editorial y tratar de buscar nuevos talentos y nueva gente que quisiera hacer historieta, que es un arte que, como mencionaba nuevamente, es un poquito dejado un poco de lado pensando que es menor o inferior a la calidad tradicional de un libro. Ha sido interesante el viaje que hemos tenido en estos últimos casi 10 años, digamos 9 años profesionalmente, donde hemos sacado más de 30 títulos a la fecha. Hemos ganado experiencia, hemos cometido errores, hemos aprendido en el camino y ha sido muy interesante y muy bonito ver cómo de alguna manera incluso nuestro público lector partió de repente siendo chicos muy jóvenes hasta actualmente los que son de repente hasta padres que llegan con sus niños para que lean historietas. Es algo que siento que el libro, la historieta en cierta forma sirve para unificar a nivel familiar, de sentarse, de tener un momento de pausa, de soltar un poco el celular, soltar un poco la tablet, y que igual son medios que te permiten acceder a la historieta, pero sentarse y simplemente dejarse llevar por las páginas. En ese sentido, bueno, ustedes son un motor del cómic. Esto de buscar nuevos talentos, abrir la ventana a los nuevos talentos que harto hay, que hemos visto que, por supuesto, hay mucho talento chileno, y abrir las puertas para que publiquen sus textos. Soy uno de tantos. Hay un montón de iniciativas editoriales en este momento en Chile que están sacando contenido, ya sea bajo el prisma o bajo la escena de editorial, y los que están los autopublicados, los que hacen fanzine, los que hacen todo lo que sea forma de narración. Incluso yo meto dentro de este paquete de de creativos visuales, incluso hasta el graffiti, el buen graffiti, tan importante, no el tipo que raya simplemente por rayar. La gráfica es fundamental y está históricamente demostrado de que el ser humano se comunica a través de imágenes, cosa de mirar las pinturas rupestres. Tenemos eso en nuestro ADN, por decirlo así. El que tengamos nosotros historieta en Chile es porque teníamos una larga tradición de historieta. No es como que hubiera sido mágicamente que ahora existiera. Desde el 1900 hasta 1973 la historieta era lo tradicional. Claramente empezó la competencia de lo que puede ser la televisión, de lo que puede ser la computación. Incluso el mismo trasfondo político puede ser un punto en contra, para el desarrollo de la historieta. Pero actualmente, existe un renacimiento, por decirlo así, desde el año 2010, que, como llamaba Miguel Ferrada, ex editor de Arcano Cuarto y actualmente autor de Mortis, decía el año 2010 fue el año arriba de la pelota, donde como que todo esto en Chile explotó. Como que la escena se empezó a poner un poco más fuerte. No eran solamente pequeños colectivos, eran agrupaciones de gente que estaba haciendo historieta y que le llamaba la atención y que querían hacer las cosas de verdad de manera profesional. Y del 2010 hasta el 2025, actualmente han pasado 15 años donde la escena de la historieta en Chile ha formado editoriales como Dujitia, como Action Comics, como Visuales, que ya tenían un trasfondo previo, Ariete mismo, pero también pequeñas iniciativas de colectivos de chicos que dibujan con la estética de lo que es influencia, de lo que es necesario dentro de lo que es ser, sin llegar a tapar a los otros autores. En este momento existe un equilibrio. Me da un poco, quizás de repente un poco de miedo que de repente por sumar mucho de un lado, de otro lado se pierda. Pero en este momento hay espacio para todos, afortunadamente.
Ahora, la importancia, ¿cierto?, de apoyar estos proyectos, las editoriales en términos generales, también ustedes tienen una experiencia propia, por ejemplo, con Alexis Vivayo, con Los Piratas, que también finalmente son textos que llegan a otros países. Efectivamente. Y un trampolín, ¿no? Sí, efectivamente. Hay autores que hemos tenido dentro de nuestra editorial que ya están haciendo carrera en el extranjero. Afortunadamente, y espero que les siga yendo muy bien. Alexis, por ejemplo, es en este momento uno de nuestros elementos fuertes, porque él, por ejemplo, nosotros ya habíamos sacado 2 títulos de Los Piratas. Que tenemos acá un recopilatorio de esos 2 títulos, porque ya no están en ninguna parte, no los vas a encontrar. Pero ahora están en un título recopilatorio y material con material extra, que de alguna manera suma y permite hacer crecer más a los personajes y el diseño de personajes del autor. Y sumado a ello, ha permitido este mismo libro de que Alexis pueda mostrar su trabajo en el extranjero y que se vaya a publicar en el extranjero. Entonces nosotros tenemos una edición chilena que claramente va a ser un poco más fuerte que la editorial norteamericana, y que quizás de repente pueda abrir a otros espectros más, sobre todo al autor del público del cómic infantil. En el caso de Podría ser peor, de Fernando Pinto, Fernando ya tiene una carrera en el extranjero. Y a él le faltaba tener una publicación en Chile. Y nosotros vimos el potencial gráfico de de lo que viene a ser el trabajo de Fernando para sacarlo adelante. Bueno, el apoyo también del Estado, el apoyo de los privados. Hay un tema ahí también que tiene que ver en este mundo de la narrativa gráfica. Efectivamente, años atrás, cuando estaba la antigua ministra Paulina Urrutia, que ojalá que esté bien de salud, de verdad, porque estuvo pasando varios problemas, donde nos planteaba el hecho de que el Estado apoya a las instancias creativas que no generan industria, pero nosotros estamos como en un limbo medio extraño. El cómic es como, sí, efectivamente, somos una pequeña micropyme, una industria pequeñita, y es compleja la relación porque nosotros como privados, yo como editorial soy un privado, ¿recibo apoyo estatal? Sí, pero es apoyo estatal que yo tengo que de alguna manera pedir subsidios, pedir apoyos. Y por supuesto nosotros tenemos que cumplir también pagando los impuestos como corresponde, siendo aporte a nivel cultural. Y eso es súper importante para poder hacer crecer esta instancia. Eventualmente, ponte tú, nosotros queremos que la empresa privada también o nosotros mismos crezcamos tanto que ya no tengamos necesidad de, ponte tú, de necesitar el apoyo del Estado, sino que tratemos de nosotros dar el impulso a pequeñas instancias para que otros crezcan. Que es necesario. ¿Y por qué es necesario? Porque esta escena tiene que tener una renovación constante. Ahora, una cuestión que es importante es el hecho de que, por ejemplo, tenemos una ley del libro que no sé si acaso nos apoya en el sentido de asegurar que los artistas y los autores creativos reciban lo que merecen. Actualmente tienen un 10% de lo que viene el costo de precio de venta público para poder, por derecho, por ley, pero el ideal sería que fuera más. Pero para que eso sea más, nosotros también tendríamos que apostar a, de que las instancias de distribución y difusión también no aportaran menos, pero también eso es complicado. Somos un largo y gran país que tiene un gran problema de comunicaciones, digámoslo. Sería precioso si este país estuviera lleno de trenes porque llegáramos de un lado rápidamente y no estaríamos complicando de, oye, ¿sabéis que tengo que llevar una maleta de 23 kilos arriba de un avión? Claro, bueno, artistas que están participando de este salón y que han tenido que venir desde regiones por el sí, fin de semana y vienen con sus maletas. Con sus maletas. No. Hay una serie de cosas que tienen que ver con desarrollo y claro, uno podría decir, oye, pero el cómic no es tan importante. Y efectivamente, quizás de repente el cómic no es la primera prioridad de una persona. Quizás la primera prioridad de una persona es sentarse, tener un plato de comida en la mesa, tener salud, tener educación, tener seguridad y una casa. Pero, chuta, tienes todo eso y luego después, ¿qué? La gente necesita de alguna manera, y yo siento que es necesario de que la gente pueda acceder a cultura, que pueda ir y comprar un libro, que pueda detenerse un segundo y decir, hay más allá en la vida que solamente trabajar de 8 a 6, comerse un asado el fin de semana y dormir lo más posible para poder descansar. Usar esos tiempos muertos de transporte, tener los espacios donde pueda detenerse y decir, voy a disfrutar de un arte, voy a disfrutar de un libro, voy a disfrutar de una historia, voy a enriquecerme, voy a aprender. Eso es necesario. Por supuesto. Bueno, y acá tenemos una serie de libros que ustedes han apoyado, que tienen... bueno, tuve la oportunidad de leer a Víctor Abarca, ¿cierto? De Gas Station también, La gracia de Ariete un poco es tratar de ser lo más diverso, pero a la vez lo más ordenado posible. Es una cosa muy rara. Queremos generar contenido infantil que tenga un apartado que deje una enseñanza, pero que tampoco sea una cuestión aburrida. Yo tampoco quiero decirle, con este libro vas a aprender a ser mejor persona. No, tú vas a leer el libro y quizás vas a ser mejor persona porque de repente tomaste ciertas cosas que son interesantes del libro para ser mejor persona. Tocamos libros que son de comedia, de humor negro, porque el chileno en general tiene un humor muy negro. Nosotros nos reímos de los terremotos, por el amor de Dios. Somos tipos que pasamos tragedias horribles y cuando terminan y ya nos empezamos a levantar, nos reímos de eso.
Porque si no, nos reímos para no llorar y tratamos de sacarle Claro. de eso. Bueno, y acá hay diferentes públicos. Y diferentes públicos. Hay público que le va a gustar la ciencia ficción, que le va a gustar el horror, que le va a gustar de repente ver ¿cómo se llama? Temas históricos. Que también, ¿cómo se llama? Es necesario que el cómic lo use de alguna manera para tener una visión que no sea lo catedrático. De repente no es necesario. Yo siento de que está bien que exista el texto catedrático, el que te enseñe, pero también tiene que existir la mirada del artista. Alguien te tiene que decir, ¿sabes qué? Yo tengo esta visión de lo que fue nuestra historia y te la cuento a través del cómic. ¿Por qué? Porque es más amigable. No va a ser un libro que te va a dar la lata y que te va a decir, ay, no, y esto pasó y se firmó tal tratado. No, de repente cuéntalo desde el punto de vista del tipo en la calle que no entiende lo que está pasando y está viendo que pasan estos temas que le cambian un poco la vida, para bien o para mal, y lo recupera y dice, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, pero lo tiene la opción de. Esa es la clave de cómo se llama de todo este tema. El ciudadano de pie tiene que tener la opción de poder tomar un libro y decidir si quiere o no leerlo, si quiere aprender o no quiere aprender, y si quiere tener acceso o no quiere tener acceso. Tenemos que, de alguna manera, asegurar de que la gente lea, que aprenda, que conozca. Quizás no somos los mejores profesores, no nos interesa esa parte, nos interesa que la gente tome un libro y lea y que se haga una crítica. Por supuesto, que llegue también toda esta información a muchas a la mayor cantidad de gente posible. Germán, bueno, muy interesante, te vimos también aquí dentro de todo cazando nuevos talentos. Siempre se tiene que estar cazando nuevos talentos, siempre se tiene que estar conversando. Hay gente que se acerca, que tiene las ideas claras de lo que quiere hacer, y hay otras que de repente necesitan la guía. También hay un tirón de orejas también a medios editoriales, no necesariamente de acá. De repente he visto muchas veces publicaciones en internet que dice, te publico tu libro. Pero claro, por el amor de Dios, una editorial tiene que apostar por el autor, no al revés. No tiene que el autor el que tiene que sacar plata a su bolsillo para que imprima el libro. Y también ahí está el tema de la ansiedad, de cómo la necesidad, necesito publicar. No, tú necesitas contar una historia, pero tienes que hacerlo como corresponde, en base al apoyo de una instancia editorial que te diga, trabajo me interesa, me gusta, veamos cómo podemos sacarlo adelante. Pero eso de cómo se llama, oye, págame para que te publique y luego qué. No, sí, eso no está bien. Bueno, donde finalmente llega ahí una parte del neoliberalismo un poco económico. Un poco neoliberalismo porque también nos dimos cuenta que hay autores importantes, maravillosos, que finalmente sus trabajos de eso reciben solamente el 10% legal de sus exacto. trabajos. O sea, el 90% se va en un montón de otras cosas, ¿no? Efectivamente, y eso tiene que ver un poco con lo que te mencionaba antes. Somos un país largo. Es un problema en las comunicaciones y claramente yo entiendo por qué de repente te pegan un sablazo con el IVA, te pegan un sablazo a la librería que te pide el 40% del precio de evento público. Son una serie de cosas. El transporte es un tema para poder llegar. Tenemos el internet, no funciona impecable. Tenemos instancias nuevas, Buscalibre es espectacular, pero a la larga también sigue siendo una nueva librería. Pero como sea, la diferencia está que ellos hacen todo el negocio que no hace la librería de pararse y decirte, oye, ¿cómo te puedo encantar a ti, lector, que entras acá? Así es, bueno, tenemos mucho que conversar, mucho también que comentarle. Germán Valenzuela de Ariete, ¿cierto? A ustedes los pueden encontrar en sus plataformas, sus redes también. Nuestras redes sociales de Ariete Producciones, @ArietePro en Instagram, también nos encuentras en Twitter. Nos pueden encontrar también en lo que viene a ser nuestra web, Ariete Pro, que claramente hay que hacer una mejora. Pero principalmente nos encuentran en Buscalibre. En Buscalibre van a encontrar todos nuestros libros, como se llama, que están a disposición de los lectores, que pueden ir y comprar ahí. O nos pueden encontrar en ferias y eventos donde tenemos contacto directo con autores que te van a firmar el libro, que te lo van a dedicar, o que te puede de alguna manera contar un poco para dónde vas, qué es lo que quieres leer, qué te puede recomendar y de alguna manera también cómo te puedo orientar. Sí, bueno, vimos aquí a Fernando Pinto, también vimos a Alexis Vivallo, que estuvieron firmando varios libros aquí el fin de semana, conversando con la gente. Y ahora está Rodrigo Garrido, de ¿cómo se llama? De Murphy. Imagínate, estamos contando historias, no necesariamente de Chile, de repente podemos contar historias de todo el mundo, porque esa es la gracia del cómic, no nos limita. Así es, pues Germán, muchas gracias entonces y éxito también en la editorial y por supuesto el trabajo con los artistas. Bueno, muchas gracias a ustedes y muchas gracias por el tiempo para poder conversar. Por supuesto, seguimos entonces conociendo el mundo de la narrativa gráfica del cómic en el Salón Internacional de la Historieta.